Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido al encuentro de este mes. Lo he titulado Freedom, sonando en mi cabeza esa fantástica canción de George Michael, entendiendo que el camino de la Ashtanga Yoga es una herramienta para poder ser más libres, o por lo menos es un poco la perspectiva que yo tengo de este camino, que nos haga ganar libertad, al igual que lo que hacemos en la Shala, en la escuela, la práctica de asana, que nos ayude a ganar libertad, no que nos quite libertad, y entendiendo, ¿no?, qué es la libertad. El camino del Ashtanga Yoga tiene un dogma, tiene unos conceptos, unas creencias que marcan la tradición y también un ritual. Entonces vamos a ir viendo estas dos dimensiones para entender, ¿no?, cuál es el sentido y el propósito de cada dimensión dentro de esta tradición, con el fin de ser libres. Siempre lo digo cada vez que hacemos el encuentro, ¿no?, en la sala, en presencial, pero siempre por aquí también me gusta dejarlo, ¿no?, como que quede constancia de ello, ¿no? Que comparto todas estas cuestiones, ¿no?, desde mi lugar de estudiante, de practicante curiosa, y siempre, ¿no?, que me mantenga pues en este camino, ¿no?, con mi práctica, con mi disciplina, como entendiendo que este camino es una pasión que tengo, no una pasión ciega porque creo en él, pero a la vez lo cuestiono para dejar esas preguntas que necesitamos también tener abiertas para que sea el camino lo más honesto posible. Escuché un podcast de Adam King, que es un referente maravilloso dentro del mundo de la Ashtanga Yoga, que hablaba un poco de esto, ¿no?, de cómo conocernos a través del camino de la Ashtanga Yoga, y hablaba también de estos conceptos del ritual, del dogma, y al escucharle quise ir un poquito más allá. Me inspiró muchísimo, así que nada, vamos a empezar con ello. Vamos a comenzar. Veréis que en algunos momentos voy a mirar aquí, y es que tengo aquí mi presentación, mis notas, y me lo curro mucho, y entonces no quiero que a la hora de contar se me queden cosas ahí perdidas, y no tengo una mente tan prodigiosa como para tenerlo todo ultra mega memorizado, así que para que lo sepas, ¿no? Si de repente me ves ahí, estoy aquí con mi presentación. Si algo, por lo menos en mi experiencia, y así también se entiende el camino del yoga, es un camino de autoexploración. Este camino requiere un aprendizaje que se revela a través de la constancia a lo largo de los años, de una implicación real por parte del practicante, ¿no? Esto es algo importante. El yoga no es una religión, pero sí que es una doctrina filosófica. En las religiones hay una parte que implica el ritual y el dogma, y hay una similitud en ese sentido en el camino del yoga, que como tradición también implica un ritual y un dogma. Eso es importante, tener estas dimensiones en cuenta a la hora de estudiar la tradición. ¿Por qué? Porque por una parte el dogma habla de las creencias que tiene un determinado camino, el cual es como un mapa conceptual, ¿no? Son las ideas que se consideran como verdaderas, que orientan el camino, que dan un marco, una comprensión. Y luego está el ritual. El ritual es esa acción repetida que encarna esas creencias, esas enseñanzas. Ya puede ser a través de la palabra, del cuerpo o de la mente. Entonces vamos a ir un poquito viendo cada dimensión. En teoría, y digo en teoría, deberíamos de conocer primero, ¿no?, cuáles son esas creencias, esos principios que implican el camino del Ashtanga Yoga, para luego poder encarnar lo que es el ritual, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a través del ritual también llega la comprensión, no solo desde el dogma.
Y en este sentido, parte del ritual, que es la práctica de asana, de posturas, Patabi Joyce decía que, sobre todo para los occidentales, que teníamos tan poca formación, ¿no?, en el plano filosófico espiritual, que empezáramos con asana, que empezáramos con el cuerpo. Y es cierto que yo creo que hay una parte que en mi propio camino lo he experimentado. Yo recuerdo cuando empecé a practicar Ashtanga, cuando me dio ya el enamoramiento, ¿no?, de ¡buah, estoy fascinada por este camino! Quería leer todo. y claro, muy mala idea, porque empecé pues con los Yoga Sutras, claro, no entendía nada, era un material tan complejo y tan denso que se me hizo bola directamente, ¿no? Y esto tiene un sentido. Cuando llevé más tiempo practicando asana, desde ahí llega una comprensión que luego, cuando me he vuelto a acercar a esos textos y también me he formado, ya ha habido otra manera de integrarlo, porque ya hay una especie de conocimiento interno a través del propio cuerpo que lleva a conectar mucho mejor lo que son las ideas, los conceptos y la teoría. Pero esto no exime que no podamos conocer los principios necesarios para poder tener un marco básico, es como un andamio, ¿no?, para poder desde ahí ir construyendo de una manera coherente y segura. Dentro del yoga moderno, el elemento protagonista sin duda es asana, ¿no?, la postura. Se dice, ¿no?, que asana, la postura, es un asiento cómodo y estable, ¿no? Así se escribe en el camino, y se ha convertido como lo más visible de esta práctica. Cuando comenzamos una clase de Ashtanga Yoga, sabemos, ¿no?, cómo va a ser, es decir, hay un inicio, hay una secuencia, esa secuencia tiene una estructura que se va aprendiendo de forma progresiva, hay un inicio, hay un cierre, hay un mantra inicial, un mantra final. Entonces, esa repetición estructurada es lo que convierte la práctica en ritual. Por lo tanto, en ese sentido teórico, el dogma es ese marco, el ritual lo que hace es esa repetición que encarna esas ideas en experiencia, y de esta manera asana se puede decir que organiza el cuerpo, la mente y la respiración. Bien, es importante tener en cuenta que al intentar entender, ¿no?, este camino, que asana no es un ejercicio físico, es decir, sino que realmente, a medida que vayas entendiendo más la práctica de asana como un ritual, asana cada vez se vuelve mucho más espiritual. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque no es solo un lugar físico, ¿no? Asana lo que permite es crear un espacio en el cual la teoría se vuelve experiencia. ¿Qué más experiencia que sentir el cuerpo, ¿no? ¿Qué más experiencia que ser consciente de tu narrativa interna cuando haces ese trabajo de introspección? Que es de las cosas que a mí más me fascina del método Mysore, ¿no? Como el silencio nos obliga, ahí no hay negociación, a de repente pues el silencio externo, o bien a escuchar tu ruido o escuchar nuestra narrativa que te estás contando en ese momento acerca de ti misma, de ti mismo, y eso es de las cosas que a mí me parecen más brutales del camino, ¿no? A través de asana también lo que estamos haciendo es trabajar nuestra respiración, y no solo nuestra respiración. Cuando trabajamos la atención en la respiración, lo que estamos trabajando en sí es la presencia, ¿no? Y es de las cosas que más nos ayuda a poder ir entrenando nuestra conciencia, ¿no?, en el mundo. Cuanto más presentes estemos, más conscientes vamos a poder ser de todo aquello, ¿no?, en lo cual nos afecta. Y aquí vamos a mencionar el Sutra 1.2, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. ¿Esto por qué es importante? Porque Chitta quiere decir la mente con todo, ¿vale? La mente
con la memoria, con las emociones, con sus patrones, con tu identidad. Y Vritti son los movimientos, es el oleaje mental. Entonces, Chitta Vritti se puede decir que son esos pensamientos que nos van arrastrando, ¿no? Buah, tengo que lidiar este marrón de trabajo, tengo que hablar con mi novio de esto, que no se me olvide, recoger a mi hijo cuando sale de no sé qué, tengo que bla, 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 ¿no? Todas aquellas cuestiones que, bueno, que tenemos que resolver. Y no somos seres iluminados y no hace falta, ¿vale? A mí me gusta el camino del yoga, entendiendo que para mí es un camino filosófico, espiritual, llevarlo de una manera lo más natural posible, lo más humana posible, porque creo que la mayor expresión de ser espiritual en este mundo terrenal es ser responsable, ¿no? Y ser humanos y ser reales. Por esto digo que no hace falta estar iluminados porque, bueno, es que la mente se distrae, porque no vivimos en un sistema que nos permita ni mantener mucho el foco, tenemos muchos platos en nuestra vida, ¿no? Está el trabajo, la familia, la salud, los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que tenemos que atender. Y lo importante no es nuestra mente, ¿no? Que se vaya. Como tantas veces hablamos en los encuentros, lo importante es cada vez que nos damos cuenta de, hey, wow, estoy aquí en la esterilla respirando y me he ido porque este tema me preocupa y directamente se me ha olvidado seguir el vinyasa, la cuenta de las respiraciones y no estoy aquí. Bueno, pues no pasa nada, vuelves con tu próxima respiración. Eso es entrenar a nuestra mente. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esto sería Nirodha. Quiere decir eso, ¿no? No reprimir la mente, es decir, dejamos que la mente esté en su movimiento, la cuestión es que no nos identificamos con ella. Cuando no te identificas con tu mente, puedes ver esos movimientos, pero no te va a arrastrar con ellos, ¿no? El Ashtanga Yoga pretende ser una meditación en activo y asana al final es como un laboratorio en el cual puedes observar esos Chitta Vritti, esos movimientos de la mente, ese oleaje mental, pero sin llegar a identificarte con él. Esto es importante porque esa acción debería ser buscada por el practicante de forma consciente en el ritual, es decir, pues estoy practicando y me doy cuenta que es que me he ido al problemón que tengo de trabajo, no me permito quedarme ahí. Cuando me doy cuenta que estoy ahí, vuelvo otra vez a llevar mi atención, ¿no? a lo que más facilita, que es la respiración, en esa conexión con el cuerpo para volver a hacer esa toma de presencia. Recuerdo también como Nazaret Castellanos nos decía que cuando trabajamos la presencia no es solo, es un ejercicio y un descanso a la vez, por ejemplo, sobre todo para nuestro cerebro, ¿no? El trabajar la presencia es un esfuerzo, pero a la vez es un descanso. Y sobre todo cuando tenemos esa conexión con el cuerpo. El yoga no es una creencia, ¿vale? El yoga es un método, es una tecnología, hay que tener en cuenta los diferentes componentes. Hay ritual, hay una secuencia, hay respiración, hay un vinyasa, un sistema que coordina cada respiración con cada movimiento en una cuenta y así vamos enlazando las posturas. Hay yamas y niyamas que debemos de también aplicar dentro de la esterilla. Es decir, hay un universo de diferentes elementos, ¿no? Destacando siempre la respiración como ese motor esencial que hacen del yoga un método, una tecnología que cuando lo mantienes, ¿no? De forma repetida en el ritual, lo que lleva es a un proceso de transformación. Y esto es lo más interesante, porque en ese proceso de ritual, por eso cada vez el asana, se vuelve cada vez más espiritual. ¿Por qué? Porque a medida que vamos haciendo esa repetición, lo que parece una forma externa se convierte en una experiencia interna.
Y ahí es cuando el ritual tiene ese valor de propio camino de autoconocimiento y de autoexploración, que es como abríamos, ¿no?, esta charla, como el yoga es un proceso de autoexploración. Y de esta manera creo que cuando se entiende ese espacio que se genera interno, es mucho más fácil sostener la práctica, ¿no? No hay no sientes que es una disciplina que tienes que forzar, ¿no? Es más bien ese ritual que nace de una forma mucho más fluido, ¿no? Sobre todo yo que puedo hablar de mi experiencia, ya van a ser 22 años practicando y en serio hay días que por supuesto, ¿no?, termino a lo mejor por la mañana de dar clase y digo, ¡buah!, estoy reventada, ¿no? Pero sé que voy a practicar porque es algo que valoro tanto, ese ritual en mi día a día, me hace tanto bien que sé que puedo cruzar, ¿no?, a la otra orilla, ¿no?, con las excusas. Es como, vale, sé que estoy cansada, sé que tengo pereza, pero esto me lo voy a dar. O sea, quiero estar lo mejor posible, ¿no?, en mi día de hoy. ¿Quieres cuidarte? Sí, pues venga, a la esterilla, ¿no? Y siempre lo digo, que lo más difícil es empezar. Y es lo esencial, ¿no? Desenrollar la esterilla, poner los pies ahí, te los ves y dices, venga, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y ahí es cuando el yoga deja de ser forma y se convierte en camino, ¿no? Que por lo menos para las personas, ¿no?, que estamos entregados, ¿no?, a este camino, es por eso, porque no es solo una forma, se convierte, ¿no?, en una manera de entender la vida, ¿no?, y el mundo. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa con el ritual? En el ritual es necesaria la repetición, porque si no, no puede darse el ritual. Ya lo hemos dicho, ¿no?, como ese ritual implica repetir ciertas acciones de una manera, que esto es el matiz importante, el ritual implica repetir de forma consciente, ¿ok? La repetición automática no convierte algo en ritual, eso lo convierte en algo, en una rutina, ¿no? Todos los días nos lavamos los dientes, ¿verdad? Sí, sí, unas cuantas veces a lo largo del día. Bueno, eso es una rutina, es un hábito, pero no es un ritual, ¿no? Lo solemos hacer un poco de manera automática. Y eso precisamente es lo que diferencia una rutina de un ritual, es la conciencia y la presencia con la que se realiza, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando hay repetición hay que entender por qué necesitamos la repetición, porque si no entiendes, por ejemplo, en Ashtanga Yoga, que las secuencias están diseñadas, ¿no?, primera serie, intermedia, avanzada, hacemos lo mismo. Aunque vas progresando, ¿no?, en las posturas que vas incorporando, si terminas una serie, pero hay un trabajo profundo de repetición. Entonces, claro, si no entiendes por qué tienes que repetir, llega esa actitud muy chunga de ¡buah! Es que la Ashtanga Yoga siempre es lo mismo, es que qué aburrido. Pero es que precisamente ahí está el valor. En la repetición, en que cuando es una secuencia que está diseñada y que está estructurada, vas a ver que el punto de contraste eres tú. Y si no tenemos ese punto, ese marco fijo, que es la secuencia y la repetición de la secuencia, no podemos trabajar realmente, ver el contraste, ver la autoexploración, ¿no? No podemos tener ese espacio de autoconocimiento, porque si los dos puntos cambian, ahí no se puede, al final aprendemos y valoramos por contraste los seres humanos, ¿no? Y aquí hay un término muy importante en los Yoga Sutras que tenemos que saber, que es el término abhyasa. ¿Vale? Abhyasa habla de esa práctica constante, de ese esfuerzo sostenido de una forma constante a lo largo del tiempo. En este sutra se habla de, bueno, en el Sutra 1.13 de Abhyasa para permanecer con ese esfuerzo constante en la estabilidad, y en el 1.14 se añade, ¿no?, el hecho de que debe ser prolongada en el tiempo para que se vuelva firme y que a la vez también esté realizada con devoción, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando llevas tantos años practicando, como es mi caso, ¿no?, y aunque no lleves como yo tantos años practicando,
si llevas ya pues como 3, 4 años practicando, cuando tienes la práctica tan integrada, de hecho es cuando no pasa nada, si de repente pues oye, te vas de vacaciones y de repente dices, bueno, estos días no voy a practicar porque quiero darme vacaciones de todo. Genial, cuando tienes tan incorporado el ritual y ya se está practicando durante tanto tiempo, no hay ningún tipo de problema, pero para llegar a ese punto de soltar algo, primero lo tienes que tener totalmente integrado, ¿no? Y para eso que se necesita repetición, pero sostenido por un tiempo, ¿no? Y no es sostenerlo en 4 meses. En esto, claro, yo entiendo, somos impacientes, yo la primera. Puedo ser Paco tranquila, pero puedo ser súper impaciente, ¿no? Y tenemos que, el yoga a todos, como la vida, nos enseña a todos a ser pacientes, ¿no? Y tenemos que entender que hay que mantener la práctica, sostenerla a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera que algo se vuelva firme. Si tú no le das algo para que enraíce bien y esas raíces se vayan bien adentro, pues si viene un viento, pues ese árbol no va a estar lo suficientemente fuerte, ¿no? Para sostener eso, ¿no? Entonces, este término, ¿no? de abhyasa en los sutras 1.13 y 1.14 lo tenemos que tener ahí sí que bien fichado, porque realmente, claro, cuando estamos en esa repetición, aquí viene la otra parte, ¿no? Viene la predicción. Ok, ya sé lo que va a venir, porque lo repito, porque la secuencia es la misma, aunque vayamos progresando y añadiendo cosas, pero vamos repitiendo lo mismo. ¿Y qué pasa? Que cuando algo se vuelve predecible, nuestra mente, que encima le encanta la novedad y bueno, este tema, si por redes no veis el Instagram de la Shala y demás, últimamente estoy un poco intensa yo con esto del tema de que estamos hiperestimulados, ¿no? Con muchísima dopamina, yo la primera, no soy ninguna hater de las redes, de la tecnología, ¿no? Pero creo que hoy en día como creo que no las dosificamos en su justa medida, creo que está teniendo un impacto bastante dañino, ¿no? Para nuestra salud mental, directamente para cómo funciona nuestro cerebro y sistema nervioso. Entonces, ya aparte de esto, como estamos sobreestimulados, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vemos la repetición y ya lo podemos predecir, esa falta de estímulo es lo que hace que muchas veces pues, practicantes, ¿no? Que empiezan súper motivados, venga, ¡guau! He descubierto la Ashtanga, esto es una maravilla, ¡guau! Me flipa, cómo me gusta. Hasta luego, lo dejan. ¿Por qué? Porque empieza la predicción, ¿no? Y el reto no es evitar la predicción, porque es que va a aparecer, ¿no? Es que el arte, para mí, y la conciencia está en poder hacer lo predecible con una conciencia y una actitud fresca, ¿no? Hacer lo mismo con curiosidad, ¿no? Con exactitud, con devoción, como se menciona, ¿no? En el Yoga Sutra 1.14. Y esto me parece, me venía a la mente, ¿no? Los animales, en concreto los perros, ¿no? Cuando un dueño llega a su casa y le recibe su perro, parece que es la primera vez que ha visto a esa persona. Le recibe con una alegría, con una novedad, con pegos saltos. Y es el dueño que ha visto por la mañana cuando se ha ido a trabajar o se ha ido a lo que fuera, ¿no? Y eso es algo que me parece como un upgrade, como un nivel pro de los perros, ¿no? En ese sentido, cuando me ha venido esa idea de decir, wow, ¿no? No dar por hecho lo que se puede predecir, ¿no? Y los seres humanos a veces es lo contrario, ¿no? Llega tu pareja del trabajo y solo por el hola que dices a esa persona ya sabes que es alguien familiar. Y creo que esa falta, ¿no? Y ahí es cuando perdemos yo creo que la pureza, la alegría, la intensidad, ¿no? ¿Por qué no? Saludar a esa persona que ves todos los días con algo fresco, ¿no? Hola, ¿no? Ya te veo. Tampoco se trata a lo mejor de dar saltos, o sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no?
pero creo que hay una cosa de una conciencia como mucho más viva en la reacción, ¿no? de un perro cuando ve a su dueño, que a veces cuando los seres humanos vemos a alguien que llega de un día de trabajo, es como, ah, hola, y nunca dirías que a lo mejor que es la persona que eliges para compartir tu vida, ¿no? Porque Lola pierde alegría, intensidad, ¿no? Emoción, y bueno, y creo que eso es porque cuando damos las cosas por hecho, de alguna manera le quitamos, de una forma creo que muy inconsciente, ¿no? Me aventuro a decir, le quitamos un poco de valor, ¿no? Y creo que eso al final es una falta de conciencia, ¿no? Porque no podemos dar absolutamente nada por hecho, nada por hecho, ¿no? Ese es el milagro de la vida. Y bueno, sí, quería mencionar esto, ¿no? Que quizá el verdadero entrenamiento es dar valor, esa cualidad extraordinaria al ordinario. Creo que ahí hay mucha sabiduría si podemos entrenar esa mirada, ¿no? En el día a día. A lo que tenemos de forma más predecible y a quienes tenemos también de forma más predecible, siendo todo impredecible, ¿no? A la vez. Y aquí también los Yoga Sutras no se queda solo en esa práctica constante, que esto me parece increíble, ¿no? Como esta filosofía de tantos y tantos años, miles de años, nos siguen enseñando, ¿no? Y es el concepto de Vairagya. Vairagya significa ese desapego, esa no identificación, es soltar la compulsión por lo que nos agrada o por lo que nos genera rechazo, ¿no? Es no quedarnos atrapados en ese oleaje mental. Entonces, si abhyasa quiere decir ese compromiso de volver una y otra vez, de sostener, de tener esa práctica constante, prolongada en el tiempo, de una forma firme, Vairagya es esa capacidad de soltar. Y esto es muy interesante porque un concepto sostiene y el otro libera, ¿no? ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que genera un equilibrio, ¿no? Como vimos en el encuentro de la paradoja, ¿no? Al final las polaridades se tocan. Y esto en asana lo podemos ver de una forma muy clara, ¿no? Es vuelvo a la respiración, que eso sería, por ejemplo, abhyasa, sostengo mi respiración, sostengo la postura, suelto el pensamiento que me arrastra, ahora no voy a pensar en ese problema de trabajo, cuando salga de mi práctica ya me pondré otra vez con ello, ya me vendrá de una forma innegociable, ¿no? Y eso es Vairagya. Entonces, sin abhyasa no hay profundidad y sin Vairagya no hay libertad. Entonces, de esta manera, este sutra 1.12 nos recuerda que la mente se aquieta mediante la práctica constante y el desapego. Entonces, una y otra vez volvemos a ver, esto por ejemplo son parte, esto podemos decir que forma parte del dogma del camino de la Ashtanga Yoga, porque son los principios que se consideran, ¿no? Verdaderos, las enseñanzas que marcan este camino. Nos están diciendo que como practicantes de este camino de yoga, que no es solo con asana, deberíamos de entender esto fuera de la esterilla, ¿no? Sostengo mi compromiso con mi trabajo, sostengo mi compromiso con mi pareja y a la vez, pues, oye, me desapego de lo que sea, ¿no? De cuando de repente algo me molesta y no soy capaz de expresarlo y me lo dejo ahí, oye, me voy a desapegar de esto y en el momento que sea considero, lo hablo, ¿no? Pero me voy a desapegar de ese ruido mental que me está generando innecesariamente, ¿no? En este momento una incomodidad, ¿no? Un malestar que no necesito, que tengo que sostener y de qué me tengo que desapegar. Entonces esto es para la esterilla, para la práctica de asana, pero eso es para afuera de la esterilla, que es por lo menos por lo que yo practico yoga. Yo este camino lo entiendo para mi vida, ¿no? Y también no es solo una cuestión, como hemos dicho, de repetir, sino esa actitud de cómo repites. Y de hecho esto también está expresado, ¿no? No se trata de repetir por repetir, hay que repetir en ese concepto, ¿no? de Dirgha Kala, que se refiere a un largo tiempo, y luego también sin interrupción, o sea, hay que tener en cuenta que es por un largo tiempo, sin interrupción y con Satkara. Satkara es ese respeto, es esa devoción, es esa actitud correcta, no es venga, ahora otra vez lo mismo, otra vez,
para arriba las manos, para abajo tal, no. Es, hey, vuelvo a esto porque tiene un valor, qué bien, me doy mi rato, esto me ayuda, esto me hace sentirme bien, es mi momento, es un momento en el que pongo pausa. Para mí es un regalo practicar cada día, ¿no? Que puedo practicar, ¿no? Y de esta manera es como la misma secuencia no es rutina y es ritual, cuando podemos tener en cuenta todos estos conceptos que aparecen en los Yoga Sutras, ¿no? Entonces la diferencia nunca va a ser la forma en una postura, la diferencia va a ser siempre la conciencia con la que nos pongamos, no solo en la esterilla, ¿no? Sino en nuestra vida. Y también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no es la repetición lo que nos va a transformar, es la conciencia con la que repetimos lo que nos va a ayudar a que esto sea un camino de transformación, ¿no? No es lo que haces, es cómo lo haces. Y eso pues va para todo. Entendiendo que creo que esto es importante, ¿no? Que la rutina repite formas, pero el ritual despierta la conciencia. Y si hay una ambición en ese sentido, el punto, el eje de este encuentro es la libertad, y podemos ir ganando libertad a medida que vayamos siendo más conscientes, ¿no? En esta vida. Una cosa afecta a la otra, ¿no? Si no intentamos ser conscientes en la vida, no vamos a poder ser más libres, ¿no? Y es una también de las cosas por las cuales yo estoy en este camino, ¿no? Porque pretendo, aspiro, dentro de mi ignorancia que asumo, pero intento trabajarme lo que pueda con total entrega para poder ser cada vez más consciente, poquito a poco, como pueda, y ganar en libertad. Y hay una pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer: ¿cómo adaptar la forma sin perder la esencia en el Ashtanga Yoga? Y esto es muy importante porque hay opciones que vamos a ver, pero quiero dejar muy claro una cosa, porque yo respeto profundamente la tradición, he aprendido desde la tradición, he viajado a Mysore, estudié con Sharad, y siempre los maestros, ¿no?, de los que he vivido han seguido la tradición. Entonces, conozco y respeto la tradición, pero creo que precisamente ahora vamos a llegar a ese punto de inflexión de cuestionarnos el dogma, pero quiero dar ciertas opciones, ¿no? Y antes de dar ciertas opciones en cómo adaptar esa parte de asana, quiero dejar muy claro que estas opciones son para aquellas personas que ya tengan, por ejemplo, primera serie súper integrada. Estas opciones no son para alguien que lleva 9 meses o un año practicando, no, esto es para alguien que ya tiene una práctica sostenida a lo largo del tiempo y que entiendo que hay esa repetición y esa predicción que puede a veces hacer tambalear, ¿no?, el compromiso y el estímulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir el dogma sin mirar a ningún lado, o abrir un poco nuestra mente y ver, bueno, cómo puede haber opciones? Entonces, por eso llegamos a cómo adaptar un poco la forma, ¿no? Entonces, por una parte, podemos reducir las sesiones, las secuencias, es decir, pues en vez de una práctica de 1 hora y media, pues sesiones de 45, 60 minutos. Es verdad que para esto, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que dividir un poco lo que serían las secuencias por bloques, ¿no? Es que además, estudiando mucho primera serie, veo que hay bloques, ¿no? La primera parte de pie se trabaja toda esa parte de fuerza, de pierna, de equilibrio. La parte sentada, la secuencia sentada, es mucho más, pues, ¿no?, ese trabajo de torsiones, de apertura de cadera. Hay diferentes bloques, ¿no? Entonces, creo que también es inteligente, cuando ya eres un practicante, lo vuelvo a remarcar, porque a lo mejor alguien ve el vídeo y es más rígido en su visión de la tradición del Ashtanga Yoga, y
se puede echar las manos a la cabeza, no pasa nada, pero yo lo digo porque ya son muchos años como practicante y muchos años acompañando a personas, y creo que cuando tenemos la experiencia, la vivencia, no podemos mantenernos, ¿no?, en una rigidez mental, sino que hay que intentar también tener cierta flexibilidad precisamente para poder sostener este camino, pero un poco hay que adaptar, ¿no? Entonces, como decía, ¿no?, podemos trabajar en diferentes maneras, ¿no? Desde, por ejemplo, hacemos saludos al sol A, saludos al sol B, esa parte siempre es innegociable. De hecho, lo digo, si me tuviera que quedar con algo de práctica de asana, serían los saludos al sol, por supuesto. A y B es la parte más importante y es innegociable. Si puedes hacer esos 7 saludos al sol A y 5 el B, luego esa secuencia de pie, puedes terminar haciendo elevaciones de caderas, puentes, Paschimottanasana, invertidas y finales, y ahí pues bueno, tienes una sesión más corta. Puedes hacer también ese mismo modelo de saludos al sol y de repente decir, venga, pues metemos esa parte desde Dandasana, ¿no?, de suelo. Luego igual, puentes, Paschimottanasana, invertidas, finales. Vale, bueno, puede ser de Dandasana hasta Navasana o toda esa parte de suelo, ¿no? Desde Dandasana hasta Setu Dandasana, la última postura de primera serie. Una práctica más express, ¿no? Quieres mantener esa sadhana, pero oye, no tienes mucho tiempo. Saludos al sol, A y B, puedes hacer luego tus elevaciones de caderas, Paschimottanasana, invertidas y finales, ¿no? O sea, eso también puede ser otra opción. Y luego, claro, la tradición aquí sí que tiene también opciones, que son los split, ¿no? Cuando ya haces serie intermedia, tienes los diferentes split, ¿no? Manteniendo primera serie hasta Navasana, luego empezando intermedia, luego también desde Bhujavidasana, también. Parte de primera serie hasta los guerreros, Bhujavidasana, terminas primera serie y empiezas con intermedia. Luego el split tradicional, posturas fundamentales, desde Parsvottanasana ya empiezas intermedia, ¿no? Entonces, hay muchas opciones que debemos de contemplar cuando somos practicantes, bueno, pues que tenemos ya un largo recorrido y necesitamos y no queremos dejar de practicar, pues sabemos que podemos tener esas opciones dentro de cómo adaptar sin perder la esencia. Esto cuestiona el dogma, porque esto no está contemplado, ¿no?, en todas las opciones que hay de Ashtanga Yoga, ¿no? Yo os he dado aquí algunas ideas que no están ahí, pero aferrarme solo al dogma de cómo la tradición estructura las secuencias, llevando tantos años acompañando a personas y viendo qué es lo que pasa, pues creo que hay que intentar poder adaptar como un acto máximo de flexibilidad, ¿no? Honrando a lo que es el yoga, ¿no?, que también no es solo un cuerpo flexible, el gran reto es tener una mente flexible y abierta, ¿no? Y otra cualidad muy importante es que el ritual genera espacio. El ritual no llena el tiempo, sino que lo abre. Y esta idea me parece muy bonita porque creo que solo cuando hay espacio, eso es lo que permite la conexión con nosotros mismos. Y cuando hay conexión con nosotros mismos y hay espacio, es cuando puede darse el cambio. Sin espacio no puede haber cambio. Y si entendemos que este camino es un camino de transformación y de autoconocimiento y de autoexploración, necesitamos que haya espacio, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no?, que la mente siempre está generando escenarios de ir a A a B, ¿no? Pasó esto y ahora tengo que hacer esto si quiero conseguir esto, o para conseguir esto, como hice esto, voy a tener que hacer esto y esto. O sea, la mente analítica, lógica, siempre está planeando de A a B, ¿no? Está ahí haciendo como esos caminos. ¿Y qué es lo interesante? Que el ritual realmente lo que pide es que la mente deje de estar atenta a esos estímulos externos, porque cuando el ritual deja de ser algo para llegar a algo
es cuando la mente puede replegarse sobre sí misma y observarse. Ese es el acto de introspección y de meditación en activo que propone la práctica de Ashtanga Yoga, ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Entonces, de esta manera, cuando el ritual realmente está en ese espacio de no tener que hacerlo para llegar a, ¿vale? No lo haces porque quieras que sea un objetivo, ¿no? De decir, llego de A a B, esto lo hago porque quiero avanzar de acá a acá. Si vas con esa intención a la esterilla, no vas a poder experimentar lo que es la práctica como ese ritual para poder hacer que la mente, ¿no? Que es ese órgano que piensa y que no puede dejar de pensar, solo cuando sale de esa mente lógica es cuando puede observarse a sí misma. Y para eso es importante que el ritual sea un lugar en el cual te das que no haya más allá de la intención de habitar ese momento, que eso, claro, suena así, pero es realmente es lo complicado, es el arte, eso, ¿no? No está orientado a conseguir algo en un futuro, ¿no? No vas a practicar cada día para que te salgan las posturas. Ese approach es totalmente equivocado y si lo haces de esa manera o te vas a lesionar o te vas a frustrar, porque llegará un momento en el que una postura a lo mejor no la vas a poder hacer o tienes una lesión y tienes que modificar, entonces ahí tu ego se va a revolver y si no entendemos cómo afrontar la práctica, es cuando no le vamos a ver el sentido ni a repetir ni a sostener esa repetición, ¿no? Entonces, claro, cuando la mente no estás haciendo algo por algo en futuro ni porque estás pensando en el pasado, la mente ahí no tiene dónde ir y lo que hace es replegarse sobre sí misma, ¿no? Observarse. Y ese es el espacio de ritual más interesante que se genera, que es ese espacio liminal que vimos también en el encuentro de Lux, que lo mencionamos, que es un entre, ¿no? Es como un umbral. Salimos de esa mente lógica y analítica para estar en ese espacio de que no tengo que hacer esto para conseguir algo, ni para producir algo. Estoy en este momento buscando la presencia y la propia observación, ¿no? Es un espacio libre, es un espacio condicionado, pero que pretende no ser un espacio condicionado, donde la mente puede estar observándose sin proyectarse hacia nada externo. Ese es el verdadero arte de hacer el ritual, ¿no? De poder entrar en ese espacio interno. Y esto es muy interesante porque, claro, en Occidente nos falta ritual. En la esterilla tenemos el rato que te des, esa hora y media, 2 horas, lo que practiques, 50 minutos, lo que sea, pero luego ya a lo largo del día no tenemos quizás esos momentos de ritual, ¿no? Y este espacio es un espacio para poder pensar de otra manera, ¿no? Porque, claro, si nos llenamos constantemente de cosas, ¿cómo vamos a poder cambiar, transformar, evolucionar, ser más conscientes? Es imposible, por eso es necesario el espacio y el concepto de ritual. Y te digo la práctica de yoga como que te des el ritual de cuando estás súper estresado, estresada, de parar y quédate un minuto respirando. Eso ya es un ritual. Hazlo antes de irte a dormir, hazlo cuando te levantes por la mañana, quédate 5 minutos respirando de forma consciente, ¿no? Esos pequeños breaks son muy necesarios, porque si no, desde ahí es cuando nunca podemos entrar en algo que no sea el piloto automático y ahí es cuando pues, nos falta muchísimo, ¿no? en la sociedad para poder contemplar este tipo de espacio, que es llevar a la mente un espacio, curiosamente, de no saber, porque la práctica no está pensada para confirmar lo que ya sabemos, para decir, yo ya sé qué es el yoga, yo ya sé qué es esto, no. Está precisamente para llevarnos a un lugar donde no sabemos, un espacio de no saber, pero un no saber, que esto es lo interesante, un no saber consciente. Es un espacio donde la mente no proyecta y un espacio donde permitimos que algo se transforme, ¿no? Y para esto lo importante es, yo creo que más bien hacernos las preguntas significativas y dejar las preguntas de una forma abiertas, no querer responderlas, sostener las preguntas, ¿no? Porque también cuando concluimos acerca de todo es como morir, ¿no? Si creemos que
que ya sabemos todo de la vida, ya lo tenemos todo súper claro, de alguna manera también estamos muriendo, ¿no? en vida. Y de esta manera también este espacio de no saber y este espacio de ritual de no tener que hacer algo para llegar a algo o para producir algo, sino por el hecho de quedarte en ese espacio abierto de no saber, es lo que también permite la contemplación, que esto es algo que hemos perdido, ¿no? Sobre todo yo creo que en la sociedad actual en la que estamos nos falta contemplación, y solo desde la contemplación, que implica pausa, preguntas, observación, escucha y silencio, es cuando pueden surgirnos esas preguntas existenciales, trascendentales, que a lo mejor hacen que necesites dar un giro en tu vida, pero como claro, a veces no paramos y lo único que hacemos es añadir, añadir y añadir, pues así vamos, ¿no? Eso es lo que al final nos pasa. Por lo tanto, también podemos decir que el yoga es un proceso de sustracción. El yoga no se trata de añadir algo al ser. El ser en el camino del yoga se entiende que ya está completo. Igual que en Oriente, ¿no? Sobre todo las tradiciones religiosas, hay algo, ¿no? en el ser en el que es insuficiente o es culpable o tiene que ser más o hacer esto para redimirse. En las tradiciones orientales es lo contrario, ¿no? Se destaca que nada nos falta, ¿no? En esencia somos completos. ¿Y por qué sufrimos? Pues porque hemos añadido demasiado. Hemos añadido demasiadas máscaras, demasiadas narrativas, identidades que quizás no resuenan nada con nuestra esencia, y esto es importante, ¿no? El concepto muy interesante, como la palabra persona viene del latín y significa máscara, ¿no? Y al final nos vestimos de muchas máscaras que nos impiden realmente vivir desde nuestra esencia, ¿no? Y sin embargo, sin esas máscaras, pues somos esa naturaleza, ¿no? Mucho más completa y divina, ¿no? de esa fuente, ¿no? de la cual todos formamos parte. Entonces, más allá de todo eso, ¿no? Yo creo que si vemos a lo mejor religiones que incitan a lo mejor a hacer pues, unas paradas a lo largo del día, ¿no? para rezar, ¿no? Creo que esto es un ejemplo, o sea, esto lo pongo como ejemplo para que entendamos qué es el ritual, ¿no? Y la parte útil de cómo se necesita ritual, ¿no? Simplemente crear esos espacios. En la religión pues puede ser para rezar, y en tu día a día puede ser para pararte, respirar, para hacer yoga, para sentarte a contemplar el cielo, un atardecer, para mirar a tu madre con total detalle y observar a alguien que quieres. Es decir, poder permitirnos cada uno el ritual con lo que sea, ¿no? He puesto unos ejemplos así un poco raros, no es solo de observar a alguien, ¿no? Pero bueno, quería poner ejemplos refiriéndome que cada uno haga lo que considere, ¿no? que para él o para ella puede ser un ritual, ¿no? Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en Mysore, en India, ¿no? Cómo tienen otros ritmos, ¿no? en el día a día. Y eso lo que permite, curiosamente, es que cuando hay rituales a lo largo del día, no solo 1 hora y pico en la esterilla, lo que hace es que lo que se repite se vive desde la conexión. Entonces, cada día se puede parecer al anterior, pero lo vives de una manera fresca y nueva, entonces no sientes... Pero eso es cuando hay conexión. ¿Y qué es lo que nos permite la conexión? Pues los rituales, perdón, es lo que nos facilitan tener conexión, ¿no? con nosotros mismos, ¿no? Y de esta manera, ¿qué hacemos? Conectamos con el momento de forma directa. Y esto es realmente interesante, porque cada día puede ser lo mismo, pero es diferente. Eso depende del grado que tengamos de poder conectarnos de forma directa con el momento, ¿no? Y qué bonito es poder vivir cada día ordinario con una mirada extraordinaria.
como he dicho, la práctica es un proceso de indagación, no necesitamos respuestas, necesitamos mejores preguntas que surjan en nuestro interior, presencia, y por supuesto que está súper bien formarnos, conocer los sutras, el Bhagavad Gita, los Upanishads, todos esos conocimientos, ¿no?, de la filosofía del yoga, pero al final lo que tiene que resonar por encima de todo tiene que ser nuestra experiencia, ¿no? Porque el conocimiento acumulado no transforma, simplemente es eso, es información acumulada. Sin embargo, la experiencia es lo que nos transforma, ¿no? Eso es algo que como seres humanos lo sabemos, ¿no? Todo aquello que nos pasa por dentro, por la piel, que sentimos, ahí es cuando realmente aprendemos, ¿no? Por lo tanto, la práctica de asana en sí mismo es un ritual contemporáneo en este mundo moderno. Y ahí entra el dogma. El dogma, ya hemos hablado mucho del ritual, el dogma hoy lo asociamos quizás, ¿no?, como esa rigidez, como a una imposición, al autoritarismo, y no debería ser eso. O sea, el dogma debería de proveer de esas ideas, ¿no?, de esas enseñanzas para tener, pues eso, unos andamios respecto a cómo poder construir nuestro camino en la tradición que sea, ¿no? En este caso, pues hablamos del camino de la Ashtanga Yoga. ¿Qué es lo que pasa? Que en un contexto, este contexto del dogma lo que hace es sostener al practicante, por lo tanto lo necesitamos, es útil, tenemos que conocerlo, ¿no? De hecho, tenemos que conocer el dogma precisamente para poder cuestionarlo. O sea, yo cuando he ofrecido ciertas opciones de cómo modificar las prácticas, porque, bueno, llevo 22 años, ¿no?, practicando en este camino, llevo ya 9 años enseñando, ¿no? Entonces creo que puedo cuestionar un poco el dogma porque lo conozco, ¿no? Pero precisamente por eso lo importante es poder conocerlo primero, ¿no? El problema que pasa con el dogma es cuando el marco se endurece, ¿no? Cuando la institución sostiene el dogma de una manera en la cual el ritual empieza a oscurecerse, ¿no? Cuando no se convierte en apoyo y más bien es control. Y esto ocurre en casi todas las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, porque bueno, si eres bueno haciendo algo dentro de un ritual que conlleva un dogma, puedes ascender, ¿no?, en estatus. Y esto, por ejemplo, puede verse, ¿no? Yo qué sé, si practicas Ashtanga, haces muy bien primera serie, quieres agradar a tu profesor, luego quieres hacer también intermedia, luego quieres ir a Mysore para que te autoricen, ¿no? Todo eso está fenomenal, entendiendo, ¿no?, que ahí hay un dogma en el cual estás operando, ¿no?, desde ese dogma. Y lo importante es que haya un dogma que sostenga pero que no asfixie al practicante, ¿no? Una tradición que acompañe pero que no sustituya la experiencia, porque en una situación sana el dogma es un contexto. Y en una forma distorsionada, que es lo que hace el dogma, se convierte en un obstáculo, que esto lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el reto sería cómo mantener un marco en el Ashtanga Yoga que sostenga la práctica sin que ese mismo marco opaque o obstaculice lo que es el ritual, ¿no? Esto creo que es, como practicante, es algo que va a aparecer en un momento u otro si te mantienes en la práctica a lo largo de los años, ¿no? Porque cuando ese dogma permite la experiencia y valida la experiencia individual, ahí no se va a bloquear nada, ¿no? Todo va a poder seguir fluyendo. Claro, el momento en el cual el ritual deja de ser ritual es porque algo se está convirtiendo en rendimiento, ¿no? Si solo practico porque quiero terminar primera serie, si solo practico porque quiero hacer esta postura, ahí estoy obedeciendo al dogma, pero no estoy en esa experiencia de ritual, ¿no?, para conmigo. A veces puedes practicar, y sobre todo en el Ashtanga Yoga, que lo digo con total sinceridad, pues puede ser una comunidad muy elitista, cosa que a mí personalmente no me gusta, pero a veces, claro, puedes querer hacer ciertas cosas para sentir que perteneces, ¿no? La pertenencia. El ser humano prevalece la pertenencia a la autenticidad, eso es así. Entonces, claro, aquí puede aparecer una tensión entre el ritual y el dogma, ¿no?
Y entonces creo que es importante que el dogma nunca aparezca el miedo ni que se quite la libertad, que es de lo que estamos hablando y es el centro, es el tema, al practicante. O sea, lo más importante es que el ritual valide, o sea, el dogma respete siempre la experiencia directa, ¿no?, del practicante. El verdadero equilibrio, ¿no?, debería de ser eso, ¿no? O sea, el intentar sostener, porque hay muchas cosas en el Ashtanga Yoga que dice el dogma, ¿no? Pues practicar 6 veces en semana. Para algunas personas a lo mejor será posible, pero para un gran número de personas no es posible a lo mejor practicar 6 días en semana. ¿Qué pasa? Que si me aferro a ese dogma y practico 6 días en semana y descuido otras facetas de mi vida, mi familia, mi tal, porque no, es que tengo que practicar 6 días en semana y no tengo tiempo para compartir tiempo con mis amigos o con mi pareja, porque tengo que tener una estructura en mi rutina súper rígida. Ahí, ¿qué ganamos con el dogma? Bueno, lo que vas a hacer es que vas a dejar de practicar y encima vas a hablar de la Ashtanga Yoga, de que, madre mía, estos son súper rígidos y cómo pretenden, ¿no?, practicar 6 días en semana. O sea, yo lo entiendo porque es algo que yo me dedico a ello y tengo una rutina bastante disciplinada. O sea, mi media pues son, pues sí, 5 o 6 días, 4 en semana, estoy en ese rango, ¿no? Pero entiendo que muchas personas no quieren practicar yoga, vivir para practicar yoga, ¿no? De hecho, es que hay que practicar yoga para vivir. Entonces, si puedes mantener una práctica de 2 días en semana, genial, de 3, qué maravilla, de 4, oye, pues fenomenal. Si es que la cuestión es eso, ¿no? Si nos atendemos al dogma en ese sentido de la tradición, tampoco podríamos, por ejemplo, ¿no?, modificar ciertas posturas. Si tenemos que hacer la postura exactamente hasta que podemos pasar a la siguiente postura, ¿no?, como se dice en la tradición. Y esto es muy objetivo, subjetivo, porque hay que ver a la persona, ¿no? Hay posturas que de repente a lo mejor no la tienes masterizada, pero la después te va a ayudar a mejorar la anterior. Y también creo que como acompañante de practicantes, en mi caso, intento también ver un poco la psicología, ¿no? No se trata de dar posturas porque sí, pero también qué necesidad hay que explorar, hay que coger también ese estímulo, ¿no?, de ir explorando las posturas y las secuencias. Para mí siempre lo innegociable es que sea una persona que sostenga de una forma continuada su práctica. Está claro que si alguien tiene una práctica súper irregular, pues no creo que sea necesario darle estímulo, ¿no? Primero tendrá que cultivar ese abhyasa vairagya de mantener esa práctica sostenida, ¿no?, a lo largo del tiempo. En los Yoga Sutras se mencionan las vías de cómo adquirimos el conocimiento, que es pramana. Entonces, primero está la experiencia directa, que se menciona lo primero, luego a través de la inferencia racional, que eso quiere decir, pues estoy viendo una montaña y veo humo, y entonces ahí es como, vale, ¿dónde sale el humo? Del fuego. En esa montaña estaba viendo un fuego, ¿no? Eso sería esa inferencia racional. O el testimonio y la autoridad, ¿no? Esos serían los 3 medios por los cuales podemos adquirir el conocimiento. Pero la primera vía es la experiencia directa, así se dice, o sea, el orden importa. Lo primero es la experiencia directa. Entonces, ahí vuelvo a tomar esa cita que hablaba al principio de Patavish Joyce, de cómo él decía que primero que los practicantes empezaran por asana, por practicar asana antes que llenarse de muchísima teoría filosófica, ¿no? Esa experiencia directa y ¿qué más experiencia directa que la experiencia corporal de asana, ¿no? Y por eso no deberíamos de desconfiar, ¿no?, de nuestra propia experiencia. O sea, creo que los practicantes tenemos derecho a validar nuestro sentir, a decir cómo vivimos ese espacio ritual, y creo que el profesor o la profesora tiene que tener ese papel para poder sostener ese espacio desde el respeto, la flexibilidad y también desde el dogma, ¿no? Hay que tener una base, por ejemplo, algo para mí que es innegociable dentro del dogma para un practicante es conocer el vinyasa, o sea, el sistema que va sincronizando cada respiración con cada movimiento,
para mí eso es algo que sí que hay que intentar aprenderse de la forma más limpia y más rigurosa posible, ¿vale? Entonces, como todo, ¿no? O sea, pero dentro de, por ejemplo, cómo ejecutamos una postura, si podemos hacer ciertas modificaciones, por ejemplo, en posturas como Supta Kurmasana, ¿no? Que pueden llevar muchísimo, a mí me lleva un montón de años poder perfeccionar Supta Kurmasana, agarrarme y demás, pues hasta qué punto, ¿no? Esto tiene sentido quedarte ahí 6 años hasta que puedas agarrarte e ir a la siguiente postura, ¿no? Creo que ahí es cuando se puede cuestionar el dogma, ¿no? Si es un practicante constante, que practica con una buena actitud, que es paciente, pero que pone el trabajo, ok, quizás también necesita ir explorando otras cosas, ¿no? Para que también su mente no se quede ahí pillada, ¿no? De, oh, no puedo todavía agarrarme en Supta Kurmasana y de eso se hace un drama, ¿no? No es mi manera de ver el Ashtanga, ¿no? Creo que es firmeza y suavidad, ¿no? Estira y sukha. Bien, entonces, bueno, todo lo que hablamos de cómo lo importante es tener en cuenta, conocer las reglas del dogma, de la tradición de la Ashtanga Yoga, pero no seguir la tradición de una manera rígida porque o podemos no entender de qué va este camino y no llegar al verdadero espacio del yoga, o lesionarnos, o frustrarnos, o dejar de practicar, porque no entiendes realmente de cómo va esto, porque no has permitido validar tu propio espacio ritual, ¿no? Y por eso para mí es importante mirar de forma muy concreta a cada persona es diferente, su personalidad, su psicología, su cuerpo, su situación actual en la que llega al espacio, ¿no? A aprender, a practicar. Entonces creo que esto es importante, ¿no? Porque es una pena porque yo creo profundamente en el método, y creo que es algo muy valioso y creo que es una pena que a veces no mantengamos el camino durante ese tiempo necesario como para saber todo lo que nos puede aportar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto, ¿no? Sabemos, ¿no? que quizás el reto como practicantes de Ashtanga Yoga es hacer esas pequeñas modificaciones, de adaptar, de entender, para poder sostener la práctica sin perder la esencia, ¿no? y conocerla. No conocer, o sea, no cambiar a nivel estructural lo que es el Ashtanga Yoga, porque es lo que es, y de hecho yo, si algo tengo es que estoy absolutamente enamorada, ¿no? de este camino, o sea, de eso no tengo ninguna duda, que me lleva acompañando tantos años, y de hecho lo digo, nunca he tenido una crisis de fe en el camino del Ashtanga Yoga. Sí que me he hecho preguntas, he cuestionado cosas, pero porque creo que eso forma parte de tener un camino auténtico y honesto, ¿no? Entonces, si tengo que responder, ¿qué está primero? Para mí está primero el ritual, sin ninguna duda. Si la estructura impide la experiencia, si el dogma impide la experiencia, invalida la experiencia del practicante, eso es porque algo se ha invertido de una forma equivocada, ¿no? Creo que el dogma no puede quitar el poder al individuo, en este caso yo entiendo el poder como la libertad al individuo, validando su propia experiencia. Y esto sabemos que no se queda en la esterilla, ¿no? O sea, luego todo eso que ganamos en nuestro ritual es lo que llevamos al mundo, lo que llevamos a nuestras relaciones, en cómo nos vinculamos, en cómo hacemos nuestro trabajo, en cómo percibimos la existencia, y es lo que da profundidad, ¿no? a nuestra vivencia. Así que creo que la tradición debe de estar al servicio del ritual y no el ritual estar al servicio del dogma. Y así creo que es como podemos ser más libres, validando nuestra propia experiencia y sobre todo confiando, ¿no? en nuestro camino único y personal. Y de hecho de eso es lo que yo pretendo, ¿no? que sea mi camino, que me ayude a intentar ser cada vez un poquito más libre y más consciente. Sé que esto puede generar, ¿no? a lo mejor un poco de debate y me parece fantástico porque creo que desde ahí es como crecemos, en intercambiar opiniones,
en abrir nuestras mentes y decir, bueno, esto sí que lo veo, esto no lo veo, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que la tradición de la Ashtanga Yoga tiene un marco que yo creo que, y más, yo creo que se está viendo actualmente, ¿no? Como hay cosas que hay que intentar, ¿no?, adaptar, sosteniendo la base, respetando y conociéndola, eso quiero dejarlo muy claro. El respeto que tengo a la Ashtanga Yoga es absoluto, pero sí que creo que como persona que intento desarrollar mi propio criterio a través de la experiencia y de lo que comparto en experiencia con las personas que acompaño, me lleva a esto, ¿no?, a entender que el ritual es lo primero y que el dogma tiene que ser un sostén validando la experiencia única y personal de cada practicante, y de esta manera podremos confiar más en nuestro propio camino y nos permitiremos, ¿no?, ser más libres. Gracias por tu atención, te mando un abrazo fuerte y grande, un beso.